Sean bienvenidos, alumnas y alumnos, a esta sesión de Historia de México. Soy el profesor Hugo Robledo y en esta ocasión revisaremos los procesos y hechos de los viajes de exploración de europeos en América y el proceso de conquista de México Tenochtitlan. Recuerda lavarte bien las manos. Si necesitas salir, usa el cubrebocas correctamente y mantén la sana distancia. El propósito de esta sesión es ubicar temporal y espacialmente los principales procesos y hechos relacionados con los viajes de exploración de europeos a América y el proceso de conquista de México Tenochtitlan. Como sabrán, en 1521 fue la caída de México Tenochtitlan, pero el proceso de conquista continuó tanto hacia el occidente y sur de Mesoamérica como hacia el norte, es decir, Aridamérica, hasta 1560. Recuerda tener a la mano tu cuaderno y bolígrafo para hacer anotaciones. También puedes utilizar tu libro de texto para ubicar los mapas, imágenes o el tema en particular. Ahora vamos a leer un texto que tiene relación con el tema que nos ocupa. Esta lectura es un fragmento del título Los libros del conquistador del autor Irving A. Leonard y nos relata cómo se alimentaban los tripulantes de un barco en el siglo XVI, uno de los principales medios de transporte de ese periodo histórico. Y dice así: las condiciones de vida a bordo de los barcos eran inconcebibles, comparadas con los sistemas actuales, pero los marineros recibían una ración bastante buena que, medida en calorías, era abundante, aunque menos satisfactoria como dieta balanceada de proteínas, hidratos de carbono y grasas. He aquí el dietario de una tripulación en 1560 que probablemente es típico del siglo XVI. El mayordomo daba raciones diarias de 24 onzas de pan y 3.8 onzas de frijoles o de garbanzos. Este condumio se suplementaba domingos, martes y jueves con 8 onzas de carne salada, lunes y miércoles con 6 onzas de queso, viernes y sábado con 8 onzas de bacalao salado. A veces se daba variedad a los alimentos con aceitunas, avellanas, dátiles o higos secos y mermelada de membrillo. Cada miembro de la tripulación recibía además diariamente como un cuarto de botella de vino, un poco de aceite de oliva y vinagre. La comida se especiaba con canela, clavo, mostaza, perejil, pimienta y azafrán. Las cebollas y el ajo se distribuían con liberalidad. Se estima que las raciones ordinarias tenían de 3.385 a 3.889 calorías, o sea, un valor adecuado para el mantenimiento de la marinería. Se comía con los dedos en platos de madera sobre un mantel que a menudo se extendía en el suelo, y los grumetes hacían de sirvientes. El maestre y los oficiales tenían una mesa aparte, y los pasajeros se atendían a sí mismos. Cuando el viento y el tiempo lo permitían, se cocinaba con carbón y leña en pequeños braseros o estufas. El pasajero se veía frecuentemente obligado a contentarse con alimentos fríos y crudos durante días y a veces semanas enteras. La despensa se fortalecía con animales vivos como ovejas, cerdos y aves que se embarcaban en el puerto de salida y se consumían durante el viaje. El agua de beber se suministraba diariamente en pequeñas cantidades, además de una pinta para el lavado y la limpieza personal. Interesante la lectura, ¿no? Ahora que sabemos parte de la vida cotidiana en un barco del siglo XVI, continuemos la sesión con la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que alentó a portugueses y españoles a explorar nuevas rutas marítimas? Para contestarla, te invito a que veamos el siguiente video. Acompáñenme. El cierre de rutas comerciales entre Europa y Asia en el siglo XV motivó a que algunas monarquías europeas buscaran nuevas rutas de navegación y comercio. Pero, ¿qué consecuencias tuvo la exploración de nuevas rutas comerciales? ¿Cuál es la relación de este proceso con la historia del continente americano? Acompáñame a descubrirlo. En el siglo XV, el comercio entre Europa y Asia fue una actividad muy importante. Europa adquiría productos considerados de lujo
que transportaba desde Arabia, China e India, para ser recogidos por los mercaderes europeos cerca de Medio Oriente. Los comerciantes de esa época tuvieron gran influencia en sus ciudades. Por ejemplo, en las repúblicas italianas, la familia de banqueros de los Medici consolidó instituciones crediticias y financió obras de gran valor artístico. El comercio europeo fue frenado cuando Constantinopla cayó en manos de los otomanos, lo que provocó el cierre de las rutas comerciales con Asia. Los reinos de España y Portugal se empeñaron en buscar nuevas rutas comerciales por el Océano Atlántico y las costas de África, lo cual lograron gracias a los avances científicos de la época, como la brújula, el astrolabio y los mapas, que junto con la carabela, un nuevo tipo de embarcación, mejoraron la navegación en futuras expediciones. Además, terminaron con los mitos sobre un mar tenebroso, con seres míticos y arenas movedizas que impedían la navegación hacia el sur. Fue así como navegantes portugueses establecieron lazos comerciales en algunos puntos de África, las costas de la India y el sudeste de Asia. En el siglo XV, los dos reinos más importantes de la península ibérica eran Castilla y Aragón. En 1469, la unión matrimonial de sus respectivos reyes logró que estos reinos encabezaran la conquista del territorio español dominado por los musulmanes, y con ello lograron la unidad política. En esta guerra llamada de la Reconquista, los españoles cristianos se consideraban los elegidos por Dios para expulsar a los musulmanes. En 1492, Castilla y Aragón conquistaron Granada, último reducto de la presencia musulmana en la península ibérica. En ese mismo año, como los turcos tenían el control de la ruta comercial asiática, los reyes de España financiaron a Cristóbal Colón para la búsqueda de nuevas rutas hacia el oriente. Esto permitió que descubrieran nuevos territorios, a los que posteriormente nombrarían América. El descubrimiento del continente americano se contextualizó en un ambiente de guerra, tanto para España como para Mesoamérica. Mientras los europeos emprendían los viajes de exploración, los mexicas extendían su dominio en Mesoamérica. Europa trasladó al nuevo continente elementos culturales y tecnológicos que adoptó de Asia y África. El uso de la pólvora desarrollada por los chinos y las armas de fuego introducidas por los musulmanes a España son solo algunos ejemplos. Como se explica en el video, la búsqueda de nuevas rutas comerciales con Asia y los avances tecnológicos como la brújula y las carabelas propiciaron que los portugueses se hicieran a la mar por el Océano Pacífico, las costas de África y lograran llegar hasta China. En ese contexto, Cristóbal Colón planteó a los reyes de España una nueva ruta de exploración hacia el Atlántico. En los siguientes mapas podemos observar los 4 viajes que realizó desde España. De color rojo podemos ver la ruta del primer viaje que realizó desde el puerto de Palos el 3 de agosto de 1492. Pasó por las Islas Canarias y llegó el 12 de octubre de 1492 a Guanajaní, una isla del actual Bahamas. Después llegó a Cuba y por último a La Española, isla que actualmente es Haití y República Dominicana. Emprendió el viaje de regreso en enero de 1493, pasando por las Islas Azores y Lisboa para ser recibido por los reyes españoles en marzo de ese mismo año. De color verde podemos ver la ruta del segundo viaje. Salió del puerto de Cádiz en septiembre de 1493. Pasó de nuevo por las Islas Canarias y exploró con mayor detalle las islas del Mar Caribe como Martinica, Puerto Rico y Jamaica. También volvió a explorar Cuba y La Española. Regresó a España en junio de 1496. En este mapa de color amarillo vemos el trayecto del tercer viaje en 1498. De nuevo pasó por Canarias y esta vez se detuvo en Cabo Verde para llegar a tierra continental americana. Exploró nuevamente La Española y regresó a España en noviembre de 1500. De color rosa,
vemos la ruta del cuarto viaje. Salió de España en mayo de 1502, pasó por las Canarias y Cabo Verde, hasta llegar a Martinica, donde volvió a explorar las islas del Caribe, pero esta ocasión bordeó la parte continental de Centroamérica. Regresó a España en noviembre de 1504. Seguramente observaste en los mapas de los viajes de Cristóbal Colón que las islas del Mar Caribe fueron algunos de los territorios mejor conocidos por los exploradores y que desde ahí emprendieron otros viajes de exploración que permitieron la conquista y colonización de grandes territorios para la corona española. Las exploraciones que los españoles realizaron hacia la península de Yucatán y el Golfo de México partieron de la isla de Cuba y fueron 3. La primera expedición estuvo encabezada por Francisco Hernández de Córdoba en 1517. Como puedes ver en este mapa, en la Ruta Roja salió de Cuba y llegó a Cabo Catoche, donde bordeó casi toda la península de Yucatán hasta llegar a Champotón y regresó a La Habana pasando por la Florida. La segunda exploración fue encabezada por Juan de Grijalva en 1518 y avanzó hasta Cozumel y recorrió parte del litoral del Golfo de México hasta llegar a Veracruz. De ahí regresó a Cuba. Pero sin lugar a dudas, la exploración más importante fue la de Hernán Cortés, quien salió de Cuba en febrero de 1519. Llegó a Cozumel y pasó por Cabo Catoche hasta llegar a Champotón, San Juan de Ulúa, y en julio de 1519 llega y funda la Villa Rica de la Veracruz. En la Villa Rica, los relatos de los pobladores sobre el pueblo más poderoso de la región, los mexicas, despertó su interés por llegar a la ciudad de Tenochtitlan y desde ahí iniciar su ruta hacia la gran ciudad. En este mapa podemos ver que Hernán Cortés sale de la Villa Rica de la Veracruz, pasa por Zempoala, Jalapa, Xicochimalco, Sautla, Ixtacamachtitlan y luego entra a la zona de los tlaxcaltecas. Pasa por Cholula, donde tiene un enfrentamiento que concluye con una matanza y victorioso. Después llega a Amecameca, pasa por Iztapalapa y llega a la ciudad de Tenochtitlan en noviembre de 1519. A su paso, Cortés va tejiendo alianzas con los pueblos que están bajo el yugo mexica. Su principal alianza la hace con los tlaxcaltecas, un pueblo indígena que los mexicas no pudieron someter. Aquí tengo 2 imágenes que se encuentran en la mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tengo un retrato de Hernán Cortés y otro de Moctezuma II. El tlatoani mexica recibió amablemente al explorador español y le dio alojamiento en el palacio de Axayácatl. No pasó mucho tiempo para que Cortés y sus soldados apresaran a Moctezuma en su propio palacio, poniéndole grilletes en los pies. Por ese tiempo, en mayo de 1520, Cortés tuvo que salir de la ciudad de Tenochtitlan para enfrentar a Pánfilo de Narváez en Veracruz. El objetivo de Narváez era someter al conquistador para que regresara a Cuba. Sin embargo, no lo logró. Triunfante, Cortés regresó a Tenochtitlan, pero se encontró con la noticia de que uno de sus lugartenientes, Pedro de Alvarado, había hecho una matanza, lo que provocó una batalla entre los españoles y los mexicas a finales de junio de ese año. El triunfo de los mexicas sobre los españoles en esa batalla se le conoce como la Noche Triste. Azotados por el hambre y las enfermedades, los mexicas resistieron al sitio que los españoles habían iniciado en mayo de 1521. El 13 de agosto de ese mismo año, cae por fin la gran ciudad de los mexicas y fue capturado su último tlatoani, Cuauhtémoc. Ahora te presento esta línea del tiempo. A partir de lo revisado, ¿puedes ordenar cronológicamente estos acontecimientos sobre la conquista de Tenochtitlan? Lo puedes hacer en tu libreta. Los acontecimientos son los 8 siguientes. 1. Fundación de la Villa Rica de la Veracruz. 2. Batalla de la Noche Triste. 3. Matanza de Cholula. 4. Cortés entra a Tenochtitlan.
5. Caída de Tenochtitlan. 6. Batalla con Pánfilo de Narváez. 7. Cortés sale de Cuba. 8. Sitio de Tenochtitlan. De estos acontecimientos, ¿cuál fue el que ocurrió primero y cuál ocurrió al último? Te voy a ayudar. En primer lugar tenemos que 1. Cortés sale de Cuba. Recordemos el mapa de la salida de Cortés de Cuba en febrero de 1519. En segundo lugar tenemos la 2. Fundación de la Villa Rica de la Veracruz. En este lugar, Cortés emprende su viaje hacia Tenochtitlán. En tercer lugar, tenemos la 3. Matanza de Cholula, donde los conquistadores mostraron su poder militar a los pueblos del centro de México. En cuarto lugar tenemos la 4. Entrada a Tenochtitlán, donde Cortés fue recibido amablemente por el Tlatoani Moctezuma. En quinto lugar tenemos la 5. Batalla con Pánfilo de Narváez, donde Cortés tiene que regresar a costas mexicanas para enfrentar a sus colegas españoles. En sexto lugar tenemos la 6. Batalla de la Noche Triste, que ganaron los mexicas cuando Cortés regresó de Veracruz. 7. Sitio de Tenochtitlan, donde los mexicas resistieron al asedio español y de sus aliados. Y por último tenemos la 8. Caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. ¿Qué te pareció? Esos fueron solo algunos acontecimientos del proceso de conquista de México Tenochtitlan, ya que, como te dije al inicio de la clase, la conquista de nuestro actual territorio fue un proceso largo que se extendió por toda Mesoamérica y Aridamérica. ¿Recuerdas que la sesión la iniciamos con la pregunta ¿qué fue lo que alentó a portugueses y españoles a explorar nuevas rutas marítimas? Los viajes de exploración que llevaron a cabo los europeos a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI vinieron a cambiar la idea del mundo conocido hasta entonces. Como vimos en los mapas, la búsqueda de las nuevas rutas comerciales desembocó en el descubrimiento de un nuevo continente. La organización política, económica, social y cultural del mundo cambiaron paulatinamente, y la posterior conquista de los pueblos indígenas vinieron a enriquecer a las monarquías europeas. Con la conquista de Tenochtitlan inició un proceso largo de colonización que veremos en futuras sesiones. La ubicación temporal de los principales hechos de la conquista en una línea del tiempo son importantes porque nos ayudan a comprender los procesos que han conformado al país, los antes y después en la historia de nuestra nación. Te reto a que recuperes el mapa de la sesión anterior y traces la ruta de la conquista de tu entidad. Además, que escribas quién la encabezó y cuándo sucedió. Utiliza tu imaginación, mapas, colores e imágenes para enriquecer tu trabajo. Recuerda que en tu libro de texto puedes encontrar más información sobre este tema. Seguramente en tu casa tienes libros, revistas o un celular donde puedes encontrar más detalles de los viajes de exploración y la conquista de Tenochtitlan. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Regreso a Clases. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.